6:05 de la tarde. La Corte Suprema de Estados Unidos dio este martes un revés a la restrictiva política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, con 6 votos a favor y 3 en contra. El máximo órgano judicial confirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a todas las personas nacidas en el país, incluso si sus padres se encuentran allí de manera irregular o temporal. Para conversar sobre esta situación nos acompaña a esta hora Robert Valencia, él es analista político internacional. Robert, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, Robert, hablemos qué significa esto. Este anuncio del gabinete ministerial, ¿qué significa para esta ley y para el presidente Trump? Bueno, significa varias cosas. Es simplemente una ratificación de lo que ya se venía o lo que ya se había estipulado en la 14ª enmienda, que es todas las personas que nacen en este país reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente de su estatus migratorio. Lo que también representa es un golpe a las políticas o a un patrón de comportamiento de políticas antimigrantes que ha venido adoptando la administración de Donald Trump. No solamente con esta idea de que por decreto puede tumbar una enmienda constitucional, algo que los 6 jueces argumentaron en su decisión, en la que el presidente no puede hacer esto porque va en contra de la Constitución. Para que se haga una enmienda, se tiene que pasar por el Congreso. 2/3, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, tienen que aprobar una enmienda en esa Constitución, más cerca de 30 estados para ratificarla. O sea que es algo que prácticamente en el contexto actual político sería imposible de realizar. O sea que es un golpe a este tipo de políticas que ha venido practicando, como menciono, y este patrón de comportamiento, porque como hemos visto a lo largo de este tiempo, pues Donald Trump ha optado, aparte de este caso, también la idea de derogar la naturalización de algunas personas que en su visión son considerados criminales, las redadas de ICE que ha venido realizando. Obviamente esto todo hace parte de un conjunto de situaciones que ha venido organizando esta administración de mano de su arquitecto antiinmigrante principal, en cabeza del llamado Stephen Miller, como todos sabemos. Así que creo que es importante señalar eso y podremos dilucidar qué es exactamente lo que está estipulado en esa decisión o en ese fallo que determinó la Corte, porque deja muchos matices y posiblemente una larga batalla en los próximos 3 años por lo menos, porque yo creo que Donald Trump no se va a quedar de brazos cruzados, va a seguir intentando derogar o por lo menos eliminar algunas partes de esta 14ª enmienda. Seguro va a seguir interpelando o interponiendo denuncias, pero obviamente esto lo podremos discutir a lo largo de tu emisión. Con esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert, para la gente que no conoce los antecedentes de que era recibir una ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles eran esas razones para que el país le entregara a un ciudadano a migrantes, a hijos de migrantes en Estados Unidos, la ciudadanía? ¿Cuáles son esas historias, esos antecedentes? Bueno, partamos por un punto importante que es la enunciación de esta 14ª enmienda. Como ustedes saben, históricamente Estados Unidos había salido de una guerra civil en la cual pues, los estados del sur y los estados del norte entraron en esa guerra civil por preservar o defender, dependiendo del bando en el que se encontraban, la esclavitud en Estados Unidos. La 14ª enmienda que se realizó a finales de los años 1800 ratificaba que los esclavos o los esclavos libres en aquel entonces son considerados ciudadanos estadounidenses, y lo cual también fue ratificado hace algunos años después cuando Estados Unidos intentó quitarle la ciudadanía a un ciudadano de origen chino y se ratificó nuevamente que sin importar el origen ni la nacionalidad, las personas que nacen acá, independientemente de dónde provengan, pues tienen la importancia y digamos, el derecho que le otorga la Constitución de hacerse a la ciudadanía. Yo quiero hacer un punto que me parece que es importante analizar el matiz. Tú señalabas al comienzo de esta emisión la decisión de 6 votos contra 3. Es importante señalarlo para que entiendan los televidentes. La decisión de los 6 jueces dijeron que lo que estaba haciendo Donald Trump iba en contra de la Constitución. Es decir, que por decreto no se puede tumbar esa enmienda que está consagrada en la Carta Magna. Pero realmente la decisión fue de 5-4, 5 jueces a favor y 4 en contra,
porque Kavanaugh, uno de los jueces, Brett Kavanaugh, había dicho que lo que estaba haciendo Donald Trump no estaba yendo en contra de la Constitución, sino que estaba yendo en contra de la ley federal. Y eso es un punto muy importante de señalar, porque lo que decía Kavanaugh en su disenso era que el presidente iba en contra de lo que se conoce como la ley de migración, que está estipulada por la legislación, en la que el presidente pues cometió el error táctico de mezclar a los ciudadanos que están aquí de paso, digamos, temporal, o que son personas que vienen de turismo, como también se ha venido señalando. Entonces, lo que ha hecho Kavanaugh es implementar una hoja de ruta para que el presidente Donald Trump pueda exigirle al Congreso que haga una enmienda federal en temas migratorios, lo cual se puede realizar con una mayoría simple. Y en la actualidad hay una mayoría simple de los republicanos. La pregunta que se tiene que formular los estadounidenses de aquí en adelante es si los republicanos de verdad tienen la voluntad de hacer una enmienda sobre esa ley federal que le pueda permitir a Donald Trump determinar si las personas que están en estado temporal o en estado irregular puedan, o sus hijos puedan ser ciudadanos. Yo creo que ese va a ser el próximo frente de batalla. O sea que si bien los jueces han determinado esto a nivel constitucional, vamos a ver si este frente de batalla se va a llevar a nivel legislativo. Ahora, como están las cosas actualmente con el tema de Irán, otros temas, el tema migratorio, que ha sido un punto digamos, flaco en esta administración, yo no sé si los republicanos realmente tengan esa voluntad de aquí a noviembre, cuando saben ellos mismos que sus curules están comprometidas, o que la mayoría está comprometida de aquí a noviembre cuando tengamos las generales. O sea que, en pocas palabras, para resumir este punto, creo que esto apenas es el punto de partida para una batalla aún más larga, a pesar de que los jueces han fallado a favor de la constitucionalidad de lo que otorga la decimocuarta enmienda. Pero indudablemente yo creo que esto va a ser una batalla bastante larga. Robert, hay una situación muy puntual, y es que algunas personas viajan de turismo a los Estados Unidos y se quedan por algún tiempo para poder tener hijos ahí y precisamente acceder a este beneficio migratorio en los Estados Unidos. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué va a pasar ahora con todas esas personas que no solamente migran a Estados Unidos y tienen un estatus irregular en ese país, sino pues también con la gente que va de turismo a tener hijos allá a Estados Unidos, en medio pues de todo lo que significa un nacimiento en ese país? Ese es un punto muy importante de señalar. Hay ya mecanismos para controlar lo que se conoce como ese turismo al cual tú te refieres. Y yo creo que el medio no justifica los fines. ¿A qué me refiero? Que si bien sí ha sido una problemática y hay que señalarla, de que algunas personas vienen a Estados Unidos e incluso bajo ciertos mecanismos de crimen organizado, también se ha dicho. O sea, que hay redes también de cierta dudosa procedencia que permiten que estas mujeres de algunos países, algunos se señalaban que eran países de Europa del Este, venían a Estados Unidos para tener esos hijos. Pero estamos hablando que es un porcentaje pequeño en comparación a lo que quería hacer Donald Trump, que estábamos hablando de millones de personas que están en Estados Unidos, lo cual yo creo que hay un tema de proporcionalidad en este caso. Yo creo que lo que ha hecho la administración en otros casos es magnificar las cosas precisamente para llevar a cabo políticas masivas antimigrantes. Y yo creo que esa es la distinción importante que hay que señalar. Vuelvo y menciono, yo creo que ya existen esos mecanismos para controlar ese tipo de turismo, de natalidad, si se quiere poner de esa manera, pero yo creo que en el contexto, y como lo declaró también el juez Roberts, que es el juez de la mayoría, el juez principal de la Corte Suprema, pues es una cosa que ya prácticamente está estipulado en la Constitución. Pero sí tú haces una apreciación que es importante destacar, pero que ya existen esos mecanismos. O sea que a eso fue la conclusión a la cual también llegaron los jueces. Es que independientemente de que hayan sido esclavos, como señalaba, por ejemplo, Clarence Thomas en su disenso, que decía que una de las cosas más lamentables de la interpretación de la decimocuarta enmienda era que era simplemente la idea de crear esta enmienda para los esclavos. Lo que pasa es que en el texto, textualmente, valga la redundancia, dice que son todas las personas, no nada más los afroamericanos o los inmigrantes que vienen aquí a Estados Unidos, todas las personas, independientemente de dónde provengan. O sea que a ese punto que tú que mencionas, y sin alargarme más en la respuesta, sí, evidentemente hay puntos que son controversiales, pero que no ameritan un cambio en la decisión de los jueces como vimos el día de hoy. Para terminar, en medio de todo esto, pues puede haber revés también en las decisiones,
pero queda un largo camino, una hoja de ruta bastante compleja y difícil no solamente para las políticas migratorias del presidente Donald Trump, sino también para esos abogados y para la Corte Suprema ahí en Estados Unidos de decisiones que puedan beneficiar o afectar a los migrantes. Y sí, y además haciendo digamos, dejando de lado lo que vimos el día de hoy, pues la Corte Suprema también ha adoptado algunas medidas controversiales en la expansión del poder ejecutivo en algunas de las cosas. Por ejemplo, vemos haciendo, digamos, yéndonos por esa misma línea antimigrante, los poderes incluso que le ha otorgado la Corte Suprema a una agencia como ICE, que incluso rayan o que ya bordean los límites de la constitucionalidad. Es decir, en donde ICE puede incluso violar la primera, la cuarta y hasta la 10ª enmienda, en la cual también se le ha dicho que no se le debe dar el mismo escrutinio que se le puede dar a la policía cuando se está vulnerando los derechos de los ciudadanos. Es decir, hay ciertos matices que hemos visto. Me sorprende realmente que la Corte Suprema pues se haya fallado a favor de Donald Trump, bien si vemos esta tendencia en que el Tribunal Supremo pues ha fallado muchas veces a favor de Donald Trump y a favor de sus políticas, pero en esta ocasión creo que se han amparado en lo que dice la Constitución, pero vuelvo al punto que yo creo que, como tú señalas, esta hoja de ruta que yo creo que tanto Alito como Thomas, como el mismo Kavanaugh, estos jueces conservadores, pues yo creo que le han dado una pista a Donald Trump de lo que puede hacer de aquí en adelante y vamos a ver cómo esto se va a desarrollar, pero por lo menos la 14ª enmienda, como la conocemos, se mantiene en pie el día de hoy. Robert, ¿qué se viene para terminar en esta batalla? Estamos hablando prácticamente de lo que opina el gobierno de Donald Trump, pero también de lo que dice la Corte Suprema, dos poderes fuertes en medio de todo lo que significa este tire y afloje en temas migratorios. ¿Qué se viene de una forma corta? Pues lo que hemos visto también, posiblemente lo que hemos visto anteriormente es esta lucha entre el Tribunal Supremo y las Cortes Bajas, lo que se conocen aquí como los circuitos, ¿no? También eso ha también sido otro campo de batalla para el movimiento migratorio. Y hablo, por ejemplo, de lo que hemos visto con Kilmar Albrego García, la deportación de ciertos ciudadanos de un origen nacional que van a otros países, en el caso de colombianos que han parado en el Congo o de los venezolanos que han parado en El Salvador, este tipo de ilegalidades que yo creo que ni siquiera han llegado a la Corte Suprema, evidentemente, porque no todos los casos pueden llegar a la Corte Suprema, pero temas que sí se han resuelto en los circuitos más bajos de la rama judicial. Y bueno, en temas migratorios, pues yo creo que lo que estamos viendo es además, lamentablemente, el despido de jueces migratorios que ralentizan aún más procesos migratorios de personas que están buscando de manera legítima un asilo, por ejemplo, o que se le haga un proceso debido como debe ser, ¿no? Independientemente si son personas con un estatus migratorio o no. O sea que yo creo que, como lo menciono y como lo inicié en esta emisión, pues yo creo que Donald Trump no se va a quedar cruzado de brazos, una persona que no acepta la derrota y como lo vimos, por ejemplo, en su postura frente a Truth Social, que pues criticó la decisión de los jueces. O sea que esto es apenas el inicio de una batalla, pero como lo menciono, yo creo que por lo menos los estadounidenses respiran tranquilos de que la 14ª enmienda pues sigue manteniéndose en pie. Él es Robert Valencia, analista político internacional. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo con este importante análisis. Muchas gracias.